¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Imaginemos que eres un pastor vigilando tus cabras en las suaves colinas del Monte de los Olivos. De repente, escuchas voces, y entre ellas reconoces inmediatamente la de Jesús. Quedas perplejo por sus palabras, mientras sus discípulos luchan por comprenderlas. Mientras el sol desciende sobre la brillante cúpula dorada del templo, Jesús proclama: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. Tanto los discípulos como tú quedan desconcertados, tratando de desentrañar el significado de estas palabras y su conexión con la pregunta sobre el fin del mundo que los discípulos le habían hecho. Con atención absorbente, escuchas cómo Jesús hábilmente entrelaza la destrucción de Jerusalén con los eventos que preceden a su regreso. Él explica la estrategia de Satanás para engañar y destruir al pueblo de Dios en los últimos días. Las palabras de Jesús en Mateo 24 arrojan luz sobre los acontecimientos futuros en el contexto de la caída de Jerusalén. Ahora, nos sumergiremos en el estudio de la doble estrategia de Satanás para engañar y destruir al pueblo de Dios. El maligno intenta lograr sus fines tanto a través de la persecución como de la complacencia. Sin embargo, debemos recordar que Dios nunca es sorprendido, Él protege a su pueblo incluso en los momentos más difíciles. Mientras Jesús se sentaba en el Monte de los Olivos, contemplando la ciudad de Jerusalén, su corazón estaba lleno de dolor. Según el Evangelio de Juan, vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Jesús hizo todo lo posible para rescatar a su pueblo del inminente desastre que se cernía sobre su amada ciudad. Su amor por su pueblo emanaba de un corazón infinitamente compasivo. Una y otra vez les suplicó que se arrepintieran y aceptaran su oferta de misericordia. Es sumamente desafiante comprender un evento como la destrucción de Jerusalén a la luz del carácter amoroso de Dios. La historia nos cuenta que decenas de miles perecieron cuando el general romano Tito asaltó la ciudad, dejando a Jerusalén en ruinas y sembrando la muerte entre hombres, mujeres y niños. ¿Dónde estaba Dios en medio del sufrimiento de su pueblo? La respuesta, aunque clara, resulta difícil de asimilar. Su corazón estaba desgarrado, sus ojos llenos de lágrimas. Durante siglos, Dios había extendido su mano hacia su pueblo. Sin embargo, al rebelarse contra la bondad amorosa de Dios, perdieron su cobertura divina. Dios no siempre interviene para detener las consecuencias de las decisiones de su pueblo, permite que las consecuencias naturales de su rebelión se desarrollen. La matanza de inocentes durante la destrucción de Jerusalén no fue obra de Dios, sino de Satanás, quien se deleita en el caos y la destrucción, incitando las peores pasiones humanas. A lo largo de la historia, su propósito ha sido engañar y destruir, para luego culpar a Dios por sus propias maldades. Es esencial recordar que la mayoría de los cristianos que residían en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, eran de origen judío. Un Dios amoroso deseaba salvar al mayor número posible de su pueblo, por eso les dio instrucciones de huir de la ciudad cuando se aproximaran los ejércitos romanos. La manifestación de la gracia, la providencia y la presencia de Dios se hace evidente en los eventos que precedieron a la caída de Jerusalén. El ejército romano liderado por Cestio Galo sitiaba la ciudad, pero justo cuando el ataque parecía inminente, sorprendentemente se retiraron. Los judíos persiguieron a los romanos y lograron una importante victoria. Mientras los romanos huían y los judíos los perseguían, los cristianos de Jerusalén escaparon a Pella, al otro lado del río Jordán. Según lo expresado por Helena en el conflicto de los siglos, la señal prometida a los cristianos que esperaban ya había sido dada, y en ese momento se brindó una oportunidad a todos los que deseaban obedecer la advertencia del Salvador. Los eventos se desarrollaron de tal manera que ni los judíos ni los romanos podrían evitar la huida de los cristianos. Dios ejerce soberanía sobre los eventos terrenales para cumplir sus propósitos divinos finales. Aunque en ocasiones ajusta sus planes originales en función de nuestras decisiones humanas, su designio último para este mundo se realizará. Habrá momentos en los que el pueblo de Dios enfrentará dificultades, persecución, encarcelamiento e incluso la muerte por causa de Cristo.
Sin embargo, incluso en los momentos más difíciles, Dios sostiene y protege a su iglesia. Los esfuerzos de Satanás por destruir la iglesia de Cristo mediante la violencia resultaron en vano. A pesar de que los fieles testigos de Cristo entregaban sus vidas, la gran lucha no cesaba, de hecho, triunfaban incluso en su derrota. Los siervos de Dios eran martirizados, pero su obra continuaba progresando sin cesar. Durante los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia experimentó un crecimiento notable a pesar de enfrentar encarcelamientos, torturas y persecuciones. Los creyentes, profundamente comprometidos con Cristo y llenos del Espíritu Santo, proclamaban con poder la palabra de Dios, lo que resultaba en la conversión de decenas de miles de personas y un cambio radical en sus vidas. Los discípulos no se amilanaron ante las amenazas, los encarcelamientos, la persecución e incluso la muerte misma. Con el poder del Espíritu Santo, proclamaron valientemente la resurrección de Cristo, lo que llevó a la multiplicación de iglesias por toda la región de Judea, Galilea y Samaria. Los dominios de Satanás se estremecían y las cadenas de la superstición pagana se deshacían frente al poder del Cristo resucitado. A pesar de las adversidades, el Evangelio prevalecía de manera sorprendente. Los discípulos ya no se escondían en el aposento alto, sino que, llenos de fe y fortaleza, salieron a proclamar la verdad. La visión del Señor resucitado les infundió una nueva razón para vivir y cumplir la gran comisión que Jesús les había encomendado, prometiéndoles el poder del Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El mensaje del Evangelio se extendió hasta los rincones más remotos del mundo conocido. Aunque el último de los discípulos originales, Juan, falleció a fines del primer siglo, otros tomaron la antorcha de la verdad y continuaron proclamando la realidad del Cristo vivo. Alrededor del año 110 después de Cristo, Plinio el Joven, gobernador de la provincia romana de Bitinia, escribió al emperador Trajano, informándole sobre los juicios que realizaba para perseguir y ejecutar a los cristianos. Sorprendentemente, casi 80 años después de la crucifixión de Cristo, Plinio observó que el cristianismo se había extendido no solo en las ciudades, sino también en las áreas rurales, abarcando personas de todas las edades y clases sociales. La primitiva iglesia cristiana experimentó un crecimiento notable no solo debido a la predicación del Evangelio por parte de sus miembros, sino también porque vivían según él. Los creyentes seguían el ejemplo del ministerio de Cristo, quien, como se menciona en Mateo 4:23, recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre el pueblo. De manera similar a Jesús, la Iglesia del Nuevo Testamento mostraba un profundo cuidado e interés por las personas. Fue este amor sacrificado y el compromiso de satisfacer las necesidades humanas, combinado con la difusión del Evangelio con el poder del Espíritu Santo, lo que tuvo un impacto tan significativo en el mundo durante los primeros siglos del cristianismo. Los creyentes del Nuevo Testamento siguieron el modelo de Cristo, quien, como Pedro expresó en Hechos 10:38, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y él pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La Iglesia de Cristo era su representante en la tierra, y durante estos primeros siglos, reflejó el amor sacrificado de Cristo y su preocupación por la humanidad herida y quebrantada. Estos creyentes eran verdaderos ejemplos de la compasión de Cristo. En el gran conflicto que afecta al universo, mientras el diablo busca desfigurar la imagen de Dios en la humanidad, el propósito divino es restaurarla. Esto abarca la restauración física, mental, emocional y espiritual. Jesús revela este plan en Juan 10:10, donde declara, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Él desea que estemos sanos físicamente, alertas mentalmente, estables emocionalmente y completos espiritualmente. Este deseo cobra mayor importancia a la luz de su promesa de regresar. El mundo enfrenta una crisis monumental, como lo anticipan las predicciones de Jesús en Mateo 24 y Lucas 21 sobre las condiciones catastróficas que precederán a su venida.
En respuesta a esto, cuando experimentamos el toque sanador de la gracia de Cristo, sentimos el deseo de alcanzar a otros con su amor. Jesús nos envía como embajadores de su amor a un mundo herido, y el cristianismo del Nuevo Testamento se destacó por el amor mutuo entre los cristianos y sus comunidades. El amor caracterizaba a las comunidades cristianas de los primeros siglos, como lo afirmaba Tertuliano al destacar. Son principalmente las obras de un amor sumamente noble las que llevan a muchos a poner una marca sobre nosotros. Los cristianos se destacaron al cuidar y atender a los enfermos y moribundos en medio del caos. A pesar de que estas plagas cobraron la vida de decenas de miles y dejaron pueblos y ciudades casi desiertos, el ministerio desinteresado y amoroso de los cristianos impactó profundamente a la población. Miles, e incluso millones, del Imperio Romano se convirtieron al cristianismo durante estas epidemias debido al amor, la empatía y el cuidado que los cristianos demostraron hacia los necesitados, lo que generó admiración tanto por ellos como por el Cristo que representaban. En conclusión, vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la Iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando esos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por medio de su derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. El Evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. Penetró en regiones inaccesibles incluso para las águilas de Roma. Un cristiano, al reconvenir a los jefes paganos que atizaban la persecución, dijo: «Ustedes pueden matarnos, torturarnos, condenarnos, vuestra injusticia es la prueba de nuestra inocencia. De nada les vale vuestra crueldad». Solo era una invitación más poderosa para atraer a otros a su creencia. Cuanto más somos abatidos, tanto más crecemos en número, que la sangre de los cristianos es semilla. La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Incluso algunos se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios porque Él permite que los hombres más viles prosperen mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito, tolere tanta injusticia y opresión? Esta es una cuestión que no nos incumbe. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor, y no debemos dudar de su bondad porque no entendemos los actos de su providencia.